Buenas tardes, hermanos. Vamos a reflexionar el Evangelio de este día, viernes 22 de enero, Marcos 3 del 13 al 19. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, el cual impuso el nombre de Pedro, después a Santiago, a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Fíjense cómo después de que hemos cerrado este espacio, ¿verdad?, según Marcos, de todos los conflictos, los grandes conflictos que tuvo Jesús con los escribas, los fariseos, los herodianos, ¿sí? Ahora va rodeándose de su gente. Y hoy nos dice precisamente que ha constituido a este grupo de los 12 apóstoles, ¿verdad? Pero fíjense, quisiera partir de un hecho muy, muy particular, ¿sí? Como yo les decía en la misa en la mañana, ¿sí? Jesús ha subido al monte, llamó a los que él quiso. ¿Para qué los llamó? Para que se quedaran con él, para estar con él. Hoy nosotros tenemos la oportunidad en este tiempo de pandemia también de guardar un poco más de silencio, de poder estar en nuestro hogar, ¿sí?, con el mismo Dios, con el mismo Señor, ¿sí?, en el cual hoy en este espacio también pudiéramos disponer nuestros oídos para escucharlo, ¿sí?, que se quedaran con él, ¿sí?, para mandarlos a predicar. Pero ¿qué era lo que iban a predicar? Precisamente lo que él les enseñó en este tiempo en el cual se quedaron con él, ¿sí? Hoy este tiempo, ¿qué lección me ha dado este tiempo? En el cual el Señor también me ha hablado, en el cual el Señor también ha escuchado mis necesidades, en el cual el Señor también me ha acompañado a lo mejor en estos momentos de enfermedad, me ha acompañado en estos momentos de contagio, me ha acompañado en estos momentos de dolor ante la enfermedad también del ser querido, ante a lo mejor no poderlo abrazar, me ha acompañado en estos momentos de duelo ante la pérdida del ser querido y que a lo mejor no me pude despedir de él, de ella, como hubiese querido, y a lo mejor ni siquiera porque no murió de esto, sino de otras circunstancias. Pero las circunstancias de esta pandemia nos han obligado a no podernos despedir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los lugares no nos han permitido estar a todos, no sé, o sea, muchas cosas que el Señor sabe que estamos viviendo. Luego, sin embargo, digo, hoy por hoy es una lección que tenemos que aprender, les digo, para dar una respuesta al Señor cada uno de nosotros, ¿verdad? Se quedaron con Él, les digo, ¿para qué? Para escucharlo, para aprender de Él. Y obviamente ya al haber aprendido, ¿qué hace el Señor? Mandarlos. ¿Los manda a qué? A predicar. Eso es lo más importante, instaurar el reino de Dios, hacer que el anuncio de su palabra se siga difundiendo, ¿verdad? A toda la comarca, a toda la comunidad, a toda la iglesia, a todo el mundo. Si el Señor quiere que todos escuchemos. Y ya por último les da el poder de expulsar a los demonios. Eso ya es al final. Si les digo, aquí lo más importante es escucharlo y predicarlo, ¿sí?, al Señor, ¿sí? Y fíjense, si se dieron cuenta, al final habla de los 12 y nos da el nombre de cada uno de ellos, ¿verdad? Nos habla de Pedro, nos habla de Santiago, nos habla de Juan, ¿sí? Nos habla de Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Tadeo, ¿sí?, Simón y Judas, ¿sí? ¿Por qué nombrarlos a todos? Inclusive decir alguna característica de alguno de ellos para hacernos ver que llama a personas concretas, específicas, ¿sí? Incluso al final nos dice Judas que lo traicionaría. O sea, inclusive el Señor los llamó con esos aspectos a lo mejor no tan convenientes para un ministerio. Sí los llamó inclusive aún con sus defectos, con sus errores. El Señor nos sigue llamando a ti y a mí. En medio de esto, el Señor nos sigue llamando a ti y a mí en este momento de pandemia, nos sigue llamando en medio de nuestro dolor, nos sigue llamando en medio de nuestro resentimiento, de nuestro enojo, de aquello que no entendemos, incluso con Él mismo, porque podemos culpar a Dios de todas estas circunstancias. Luego, sin embargo, el Señor
sabe lo que hay en el corazón, nos llama sabiendo quiénes somos cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que también con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras, demos testimonio de la grandeza de Dios, del amor que Dios nos ha tenido, de la fortaleza que nos ha dado Él, de la paciencia que nos ha tenido, les digo, de toda esa, a fin de cuentas, características que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, les digo, para poder también anunciarlo a Él, les digo, ante todo con nuestro testimonio de vida. Pues pidámosle al Señor que aprendamos la lección en estos momentos, ¿sí? ¿Para qué? No para quejarnos, no para vivir amargados ante las circunstancias, sino más bien para salir de pie de esta situación dando testimonio que el Señor nos dejó, que salimos con la pérdida, que salimos contagiados, que salimos con el dolor, sí, pero ante todo sostenidos por Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén. Descansen, que tengan buena noche.